Buenos días a todos. Hoy es sábado, día 26 de marzo. Ayer celebrábamos la solemnidad de la Anunciación del Señor, la encarnación del Hijo de Dios en María. Decíamos que era una fiesta del Señor, pero también de la Virgen. Hoy volvemos a tener como referente a la Virgen en este día de sábado, sábado de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. En realidad, como dice el clásico, de María nunquam satis, o sea, nunca diremos lo suficiente, ¿no? La Madre de Dios es nuestra Madre, es un regalo hermoso que Dios nos ha hecho. Por tanto, no dejemos de tener una excelente relación espiritual, cercana, muy humana, muy cariñosa con la Virgen. Acudamos al Evangelio, acudamos a la Escritura para descubrir su figura, no tanto en otras cosas que a lo mejor adornan, pero no son lo esencial. Por eso el Papa Pablo VI, en la famosa encíclica o carta encíclica Marialis Cultus, precisamente invitaba a toda la Iglesia a acercarse a la Escritura para no deformar la imagen de la Virgen, sino tener una imagen real, verdadera, ¿no? Eso no quita también para que valoremos la religiosidad popular, ¿no? La religiosidad popular que en el fondo habla de cariño, de devoción, de fe, de tantos y tantos pueblos, ciudades, ermitas, santuarios, grandes, pequeños. Aquí tenemos Nuestra Señora, la Virgen de la Luz. Ella siempre nos espera, ¿eh? Y este sábado, pues volveremos a encontrarnos en su ermita para rezar juntos el rosario por la paz. Les invito a todos los que puedan y quieran venir, pues es a las 4:30 de la tarde. Bueno, hoy, el Evangelio de hoy, es un Evangelio que nos habla una vez más de la reconciliación, ¿no? Y la vuelta a Dios. Lucas 18, 9 al 14. Son esas dos figuras del publicano y el fariseo, cómo oran, cómo rezan, ¿no? Los fariseos eran un movimiento laical nacido en el siglo II antes de Cristo frente a la invasión cultural helenística o griega. Se distinguían por su esfuerzo en cumplir los mandamientos de la ley, tanto escrita como oral, y practicar las obras de misericordia. No se puede dudar de su sinceridad religiosa. Los publicanos no eran propiamente funcionarios del imperio, sino particulares que habían obtenido concesiones para cobrar impuestos. Solían trabajar a comisión y, por tanto, frecuentemente manipulaban las tarifas para obtener más beneficio personal, por lo que se les consideraban como pecadores y eran odiados por el pueblo porque recogían tributos para el pueblo invasor, ¿no? Para Roma. En esta parábola se contrapone la actitud de aquellos que por su esfuerzo en cumplir los mandamientos de Dios se presentan ante Él en una actitud de soberbia religiosa y puritanismo, con aquellos otros que, por saberse pecadores, solo pueden acercarse a Dios confiando en su misericordia. Esta segunda es la actitud cristiana. Ojo, porque todos llevamos un fariseo dentro, y a todos, de una manera o de otra, nos gusta eso de decir, pues al cielo siempre iremos los mismos, ¿no? O en la iglesia solo entran los puros y los santos, y no. La iglesia es iglesia de pecadores, ¿no? Y donde todos cabemos. Hay pecados que no desaparecen nunca, por más que tratemos de vivir de acuerdo con el Evangelio. Frecuentemos los sacramentos y perseveremos en la oración. Hay una realidad dentro de nosotros que nos hace caer una y otra vez. Unas veces de forma flagrante, evidente, y otras de refilón, ¿no? Lo cierto es que podemos ver esa debilidad como una losa y hundirnos, o como una oportunidad para encontrarnos con Dios. Él no tiene asco de nuestros pecados, por desagradables que sean.
Nuestro Padre tiene predilección por nosotros cuando estamos débiles y heridos, como tuvo predilección, por el publicano frente al fariseo. El pecado nos puede acercar a Dios porque nos humilla, y el que se humilla será enaltecido. La actitud de la humildad precisamente es la que se destaca en el publicano, ¿no? que va delante de Dios. En definitiva, la parábola del fariseo y el publicano expresa magistralmente la postura de estas dos personas. Jesús no compara un pecador con un justo, sino un pecador humilde, subrayo, con un justo pagado de sí mismo. El fariseo es buena persona, cumple como el primero, ni roba ni mata, ayuna cuando toca hacerlo, paga lo que hay que pagar, pero no ama a los demás. Está lleno de su propia bondad. Jesús dice que éste no sale del templo perdonado, mientras que el publicano, que es un pecador reconocido, público, pero se presenta humildemente como tal ante el Señor, sí es atendido. Nuestra conversión cuaresmal va siendo interior, seria, sincera. ¿O tendremos la misma experiencia de tantos años en que también nos decidimos a volver a los caminos de Dios y luego pues fuimos débiles y nos volvimos a nuestros propios caminos? ¿Se podrá quejar Dios de nuestros buenos propósitos, diciendo que son una nube mañanera? ¿En cuál de los dos personajes de la parábola de Jesús nos sentimos retratados? ¿En el que está orgulloso de sí mismo o en el pecador que invoca humildemente el perdón de Dios? El fariseo, en el fondo, no deja actuar a Dios en su vida, ya actúa él. Somos de esos que, teniéndose por justos, se sienten seguros de sí mismos y desprecian a los demás. Si fuéramos conscientes de que Dios nos perdona a nosotros, tendríamos una actitud distinta para con los demás y no seríamos tan autosuficientes. Podemos caer en la tentación de ofrecer a Dios actos externos de Cuaresma, el ayuno, la oración, la limosna, y no darnos cuenta de que lo principal que se nos pide es algo interior. Por ejemplo, la misericordia, el amor a los demás. ¿Cuántas veces nos lo ha recordado la palabra de Dios estos días? El ayuno que yo quiero es... El ayuno que yo quiero, la oración que yo quiero, el amor que yo quiero. Pregúntate todo eso delante de Dios, ¿no? Hoy la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Braulio de Zaragoza. Fue un escritor y obispo, ya digo, de Zaragoza, desde el año 631 al 651. En esa sede sucedió a su hermano Juan. Fue uno de los intelectuales más destacados de la España visigoda. Tuvo relación con San Isidoro de Sevilla, de quien catalogó sus etimologías, a las cuales puso títulos y dividió en capítulos. Se conservan numerosas epístolas que dan idea de la fecunda comunicación que mantuvieron. Escribió una vida de San Millán de la Cogolla y un muy valioso himno en loor del mismo santo, que está considerado como uno de los mejores poemas del periodo visigodo. Fue su discípulo Eugenio de Toledo, que llegó a Zaragoza para ponerse en contacto con Braulio y supo fundir las enseñanzas de su maestro y de Isidoro de Sevilla. Se conservan 44 cartas de su epistolario que, entre otras cosas, ofrecen amplia documentación sobre la cultura de su tiempo y muestran su relación con el Papa Honorio I y con los reyes visigodos Chindasvinto y Recesvinto. También se le atribuyen a él las actas de los mártires de Zaragoza. Acudió a los concilios V y VI de Toledo. Murió en Zaragoza el año 651 y fue sucedido en la diócesis por Samuel Tajón. Aunque existen dudas sobre su canonización formal, la Iglesia Católica lo incorporó al martirologio romano y fijó la fecha de su conmemoración para este día, el 26
de marzo, ¿no? Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Braulio de Zaragoza. Felicidades a todos los que llevan su nombre. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigamos pidiendo por la paz en Ucrania. Os quiero.